final de la sala 9. ¿Okay? Picasso realizó en vida más de 30.000 obras. Algunas de ellas han llegado ahora a Málaga para hacer realidad lo que durante muchos años parecía solo un sueño. Que Picasso n'était pas mort dans le cœur des malagueños. Picasso no está muerto en el corazón de los malagueños. Y era muy importante que viviera aquí para siempre a través de su obra. Ahora estamos en lo que nosotros conocemos como la sala 8 de la colección permanente. Este es uno de los espacios, digamos, más nobles por sus artesanados, por las dimensiones, y para nosotros es una de las salas grandes. De aquel día de octubre de 2003 a hoy han pasado por el remodelado Palacio de Buenavista más de 3,5 millones de visitantes. Se han celebrado 36 exposiciones temporales y 300.000 personas han participado en actividades culturales. El centro de la ciudad de Málaga ha cobrado una nueva vida. En Francia, las colecciones nacionales de arte, que son muy grandes y extensas y complejas, se iniciaron con Napoleón. Nosotros llevamos 10 años, por lo tanto el tiempo es una medida muy relativa. De algún modo es poco tiempo, pero lo que sí que creemos y que es constatable es que en estos 10 años de existencia del Museo Picasso Málaga en Málaga ha contribuido a una reorganización, incluso diría urbanística, del centro histórico de la ciudad, y también a una reflexión y a un cambio de identidad. Es decir, Málaga probablemente es la única ciudad en España que se identifica con un creador de un modo muy claro. Pablo Picasso se marcha de esta ciudad cuando era un adolescente algo crecido. La visita por última vez en 1901 y nunca más vuelve a esta ciudad. No solo eso, sino que se marcha de España y por las razones que son muy conocidas, él dice que no volverá a España hasta que se implante de nuevo la República, y eso no sucede y por lo tanto nunca vuelve a España. Es decir, que físicamente el artista, el creador, la persona vive muy alejado de Málaga. En los años 50 hubo contactos de parte de personas importantes en esta ciudad, influyentes culturalmente, sobre todo los señores Stenbury, y hubo contactos hacia el artista pues, para pedirle ayuda en la constitución de un museo que se quería hacer. Esos contactos finalmente no cristalizaron en nada, y ya en los años 90 nuestra patrona legataria, la señora Christine Ruiz Picasso, fue invitada a presentar su colección en esta ciudad. Ese retorno, diríamos, de la obra de Picasso en los años 90, en el año 92, que coincidía con la Exposición Universal de Sevilla, le produjo a la señora Christine Ruiz Picasso una intensa y profunda emoción, puesto que detectó que la ciudadanía de Málaga quería a Picasso. Y eso le llevó a pensar que era necesario, de algún modo, lo que ella entendía como un deseo de Picasso, que era que en su ciudad natal hubiera obra de Picasso. Y por lo tanto contactó con la Junta de Andalucía y decidieron, no sin dificultad, trabajar conjuntamente para que se hiciera este museo. Y en ese sentido, esa idea de cercanía, de mostrar menos de un modo más intenso, pues nos trae a esta sala. En esta sala, ¿qué puede ver quien viene a visitarnos? Son todos retratos de mujer. Son todos retratos de mujer realizados por Picasso en distintas épocas de su vida y que tienen en común, entre otras cosas, el gran interés que tenía Picasso por el retrato femenino. Un artista que en algún momento puede representar el mundo como aquí de una manera casi brutal, puede representar la figura femenina de un modo casi pornográfico, diría yo, ¿no? Pero que también es capaz de acercarse a modo casi de homenaje a lo femenino, como se puede ver, por ejemplo, en esta pieza de barro, en esta escultura, en el que algo tan común como una vasija se convierte casi en un tótem
a la feminidad, ¿no? Esa es la gran, o una de las grandes habilidades de este artista, ¿no? Yo empecé a trabajar en el Museo Picasso Málaga en el año 2009, por lo tanto no he estado aquí desde el inicio, es decir, fueron necesarios unos años anteriores que significó todo ello un gran esfuerzo, como digo, económico, un esfuerzo urbanístico, se tuvieron que comprar casas, hubo que demoler espacios, eso ayudó a que el anfiteatro romano hoy sea lo que es, y eso es algo que pueden preguntar a los vecinos, al mundo, al tejido empresarial de pequeña empresa y empresa media alrededor de la ciudad, y eso configuró una otra Málaga. Se dice en Málaga que hace 10, 15 años nadie o muy poca gente venía a visitar Málaga, la gente iba a Marbella o iba a Torremolinos o a Mijas. En estos años el número de personas que vienen a visitar esta ciudad y la asociación Turismo-Cultura ha aumentado mucho, y en todo ello pues este museo, como otras instituciones culturales que están en esta ciudad, parece ser que ha sido definitivo. Picasso es un souvenir, decir que no lo es negar una realidad, del mismo modo que Leonardo da Vinci en Vinci es un souvenir. Eso es, en mi opinión, un síntoma más del tipo de sociedad mercantilista, del tipo de sociedad capitalista, diríamos, en la que vivimos, en la que todo se convierte en algo que se puede comprar y vender. Eso, que es así, no evita o no tiene por qué evitar que una institución cultural como esta o como otras muchas en otros lugares trabajen precisamente de algún modo para contrarrestar esta banalización de lo que es la obra, diría yo, porque nuestro trabajo en primer lugar consiste o debería consistir en transmitir, en facilitar la riqueza cultural, la riqueza expresiva, la riqueza intelectual que hay en la obra en este caso, de Pablo Picasso. Una característica de la colección del Museo Picasso Málaga es que todas las obras que mostramos prácticamente han venido directamente del estudio de Picasso. ¿Por qué? Puesto que ha sido los señores Picasso, Christine Ruiz Picasso, Bernard Ruiz Picasso, quienes donaron estas obras y también quienes en comodato nos dejan durante un largo periodo de tiempo las obras. Esto quiere decir que las obras no han pasado por el comercio, por galerías, es decir, son obras que estaban en el entorno del artista. Es importante saber intentar aportar algo que diferencie a la institución de otras. Este es un museo que intenta que haya una relación cómoda, agradable y de cercanía con los visitantes. Ok, vamos. Intentamos que esto no sea un monumento, sino un mausoleo, sino que sea un lugar de cultura dinámico. La comunidad escolar es relevante para nosotros, pero no es la única comunidad. El museo tiene programas de los que no hablamos mucho, porque no creemos que hay que hablar mucho de ellos, sino que hay que hacerlos, en los que la inclusión social es muy relevante. Hemos comprobado y sabemos que este tipo de instituciones pueden contribuir a la inclusión social. Y en este sentido trabajamos con centros penitenciarios, trabajamos con centros de migración, es decir, el adulto también necesita, yo mismo, necesita herramientas para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Este tipo de sitios le pueden dar no solo placer, sino también pistas para comprender mejor el mundo en el que vive. En la jerga de lo que nosotros trabajamos hay un término que suena un poco misterioso, que es el no público. El no público es el público que no ha venido nunca, o no ha estado nunca en este o en otro museo, y que tampoco tiene ninguna expectativa de hacerlo. Es un público que no sabe ni siquiera que tiene la opción, y en nuestro caso de modo gratuito, los días que hay visita gratuita, de disfrutar o de sufrir, porque esto cada quien, la cultura la vive como la quiere o puede vivir, de algo que es suyo. Es decir, este museo finalmente es un servicio público, puesto que está, digamos, financiado en gran parte por la administración pública. Ese no público para nosotros es realmente un reto.
La cultura cuando nos da miedo, yo creo que lo que está haciendo es detectando en nosotros mismos nuestro miedo. Un cuadro no es ni malo ni bueno, es decir, somos nosotros mismos. Y es verdad que este es un artista que todavía hoy provoca inquietud, diría yo, más que miedo. Pero bueno, yo creo que creemos que la colección del Museo Picasso Málaga ayuda a comprender que este es un artista también de distintas temperaturas. Del mismo modo que el tiempo es relativo, el dinero también es relativo. Sin embargo, el Museo Picasso Málaga es consciente, por un lado, del importante esfuerzo que hace la Junta de Andalucía, económico, para hacer posible que funcione, y de la necesidad de trabajar cada vez más en buscar alianzas con la sociedad civil, en tratar en unos tiempos en los que todo el mundo dice uy, ahora es muy difícil buscar patrocinios, buscar ayudas, buscar alianzas, conscientes de que los presupuestos públicos, no solo en cultura, sino en otras cosas, van a ir disminuyendo. Pues bien, por un lado tenemos que trabajar con más intensidad, con más imaginación y, como digo, diversificar nuestras fuentes de ingresos, pues para poder seguir ofreciendo unos programas pues lo más buenos posibles. Cuando uno trabaja en un sitio como este, no hay que olvidar que Pablo Picasso es quizá el artista más conocido del mundo. Es decir, no quiero decir con eso que su obra es la más conocida del mundo, pero como figura, como personaje, eso le da a este museo unas particularidades, incluso una cierta morbosidad que hay que conocer, que hay que aprender y con la que hay que debatirse para no perder lo que creo que tiene que ser la guía, que nosotros tenemos que trabajar para difundir la cultura. Los buenos cuadros, y creemos que aquí hay unos cuantos, nos permiten vernos a nosotros mismos en ellos, de algún modo, proyectarnos en ellos y ver una imagen nuestra. Y creemos que el conjunto de esta colección precisamente lo que no es aburrido o monótono, sino que da cuenta de esos distintos estadios emocionales y afectivos que tenemos todos.